Pues buenas noches, tengan todos y todas. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Pati Reyes a sus órdenes y pues muy contenta del día de hoy porque tenemos la participación de la maestra, ahora sí que mi tocaya, la maestra Patricia Gabriela Cortés Carrión, y ella pues va a abordar con nosotros el tema de los mitos sobre la lectoescritura. Y pues es un tema muy importante y que siempre genera mucha polémica fuera del título. Ya la palabra y los procesos como tal siempre han sido polémicos y de mucho interés e impacto para la educación básica del país. Y bueno, yo quiero saludar a la maestra Patti y pues darle la bienvenida. ¿Cómo se encuentra usted, maestra Patti, el día de hoy? Hola, Miss, pues un gusto compartir con ustedes, la verdad muy contenta, ¿no?, de estar esta noche y sobre todo, pues hablando de un tema que me parece que a quienes estamos dentro de las aulas, pues es de vital importancia, ¿no? Y genera siempre controversia. Entonces, la verdad, contenta con el espacio, muy agradecida. Para nosotros es más que especial su presencia, pues cabe mencionar que tiene bastantes seguidores aquí en UNAO por las actividades que ha compartido, los talleres y los diplomados, y entonces estábamos muy emocionados con escuchar qué tiene hoy para decirnos. Y a mí me gustaría, antes de presentarla formalmente, para hacer un poquito de tiempo y que lleguen un poquito más de personas, pues preguntarle, maestra, ¿cómo es usted, cómo es que usted llega a este tema de la lectoescritura y cómo es que se empieza a interesar por estos procesos? Bueno, maestra Pati, yo considero que fueron 3 momentos en mi vida, de verdad importantes, ¿no? Recuerdo por ahí en el año 95, ¿no? Yo estaba con un grupo de, pues trabajaba en una escuela particular, ¿no? Y en esa escuela hacían misiones. Entonces recuerdo mucho que me invitaron a una misión y pues obviamente yo llevaba todo mi material, todo bien diseñado, bien bonito, y me mandan a una comunidad de Hidalgo, de la Sierra de Hidalgo, que se llamaba La Reforma. Y recuerdo que cuando llego a esa comunidad, pues me doy cuenta que todos los niños hablan náhuatl, ¿no? Y yo no hablaba nada, yo hablaba español. Y aquí empieza algo importante porque yo llevaba un juego que era el tren. Y cuando yo hablo de un tren, pues los niños no conocían que era un tren. Y entonces me empiezo a dar cuenta que yo no estaba contextualizada con su realidad. Yo no manejaba precisamente esta parte con ellos, no manejaba su mismo código, ¿no? Y yo era una barrera para ellos. Entonces, esta parte a mí me empieza a generar cierta situación. Me doy cuenta que con los niños empezamos a entablar este lenguaje por medio del dibujo y ahí es donde a mí me empieza a interesar esta parte, ¿no? Porque me doy cuenta que empezamos a desarrollar lenguajes, ¿no? Y estos lenguajes van por parte del dibujo. Entonces, ese fue un momento importante para mí. Otro momento fue el haber trabajado en colegios particulares y que en ese tiempo había el mito de que los niños pequeños no podían salir leyendo y escribiendo de los preescolares. Entonces, para mí, estar al frente de un preescolar, ¿no? Me causó como esta controversia de por qué no se puede. Y aquí fue donde para mí fue importante darme cuenta que una de las cosas básicas era el trabajar la estimulación, el juego, trabajar esta parte de la maduración en un niño, y es ahí donde empiezo a leer e involucrarme más. Y el tercer momento es cuando llego a educación especial, ¿no? Cuando de alguna manera, pues me dicen es que los niños, que hay ciertos niños con alguna condición que no pueden adquirir lo que es, ¿no? Pero me doy cuenta que existen diferentes métodos para esos pequeños que tenemos que observar cuál es su necesidad para poder que ellos adquieran precisamente estos procesos. Entonces, estos 3 momentos son los que para mí fueron claves, ¿no? En esta parte de mi profesión, para poder irme interesando en el proceso de la lectura y la escritura, para decir, bueno, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿no? Realmente en esta parte todo lo que se dice es cierto de que no se puede aprender hasta antes de los 6 años, o realmente no se puede adquirir la lectoescritura solamente en una determinada edad, ¿no? Entonces, esto para mí me ha generado a querer investigar más, ¿no? A querer buscar estrategias que les permitan a los niños esa parte importante y el poder trabajar en los diferentes contextos, ¿no?
Yo creo que eso me marcó mucho, ¿no? El poder trabajar desde la parte de una Sierra Norte o en un colegio de alguna manera en una ciudad que tenía todo, pues eso también me hablaba de que necesitábamos generar, ¿no? De alguna manera contextos alfabetizadores. Qué interesante, maestra Patti, porque pareciera que todos bueno, que todas las experiencias nos dirigen a esa educación inclusiva de la que hoy tanto hablamos, ¿no? Así. Y que claramente nos deja que la necesidad surge ante esas diferencias, ante esa falta de normalidad, ¿no? O de regularidad que se piensa que siempre va a existir, y entonces abre esas posibilidades tan importantes, pues en este momento de que usted se especialice en un tema y bueno, cabe mencionar que todo lo que contribuye para todas las aulas del país en las actividades de formación continua. Pues queremos reconocer y declararlos también sus fans aquí en UNAO, porque justamente pues ese es lo más genuino de la educación, ¿verdad, maestra? Cuando nosotros hacemos algo por el otro, ese otro que no es de nuestra familia, no es nuestro hijo, que a veces hasta gordo nos cae o a veces nos desespera, pero que sabemos que hay que hacer algo para darle una posibilidad diferente en la vida. Y bueno, pues ya aprovechando que justamente refirió a algunos términos, yo quiero preguntarle pues el primer mito, ¿no? Porque hay una polémica ahí muy interesante en torno a cómo se debería usar correctamente este proceso. Algunos dicen que pues, es el proceso de adquisición de la lectoescritura, pero hay otra postura que dice, pues no, son procesos de adquisición de lectura y escritura. ¿Qué sería lo correcto, maestra? Esta parte me suena así como que es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Exacto, sí, Porque sí. ambos procesos van de la mano, ¿no? No podemos como decir, primero aprendes a escribir y después aprendes a leer, ¿no? Se van dando con el niño, digamos, al mismo tiempo en este proceso que en las aulas nosotros podemos observar. Pero es bien cierto también que en cada proceso, de alguna manera, podemos observar que existen ciertas dificultades en la escritura y la lectura, ¿no? Por ejemplo, podemos ver niños que saben leer muy bien, pero no pueden escribir, ¿no? O sea, pueden escribir, pero no pueden leer. Entonces, de alguna manera podemos observar que existen debilidades importantes en alguno de los procesos. Desde el enfoque sociocultural en la escuela rusa, podemos observar que la lectura y la escritura no se habla de una situación como funcional, sino como de acciones concretas que los alumnos van a realizar con la lectura y la escritura. Por eso vamos a hablar de procesos, ¿no? Vygotsky a mí me llama mucho la atención porque es uno de los autores que maneja esta parte de la lectura y él habla de acciones específicas humanas, ¿no? Que se van dando dentro de la historia. Y, por ejemplo, en esta parte del lenguaje, si nosotros recordamos, ¿no? Los primeros pobladores de la prehistoria dominan la tierra, dominan esta parte cuando se hacen de la adquisición de este lenguaje, ¿no? Así solamente eran sonidos. Y de alguna manera, por eso decimos que esta parte es mediatizada por una estructura involuntaria, por un funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la adquisición de la lectura, decimos, es un proceso complejo. Es algo que es necesario y con donde se desarrollan ciertas situaciones del cerebro. Aprendemos a través de tres sistemas, ¿no? Que aquí es importante como observar los verbales, que es toda esta parte de la palabra, ¿no? La palabra hablada. La situación que observamos también es esta parte también auditiva, todo lo que nosotros escuchamos, en esa parte todo lo que podemos de alguna manera ver que nuestros niños, chicos y adolescentes por el lenguaje desarrollan, ¿no? Y la parte visual, que es la palabra, la parte leída, ¿no? El sistema escrito. Entonces, en esta parte, el sistema auditivo, pues adquiere como se va pidiendo como de una manera muy natural, ¿no? Por eso decimos que son procesos que se dan en el desarrollo del niño, pareciera que van juntos, pero cada uno tiene un proceso complejo, específico, ¿no? En esta parte, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Que nosotros manejamos, pues esta palabra hablada y escrita, ¿no? Estos sonidos, ¿no? Que se van dando, que se traducen después precisamente en estas áreas que también aquí es donde venimos viendo el sistema nervioso, la importancia de un sistema nervioso, ¿no? Que tenga un niño tenga esa madurez.
que hace rato también vamos un poquito en esta parte, ¿no? Decimos, ¿por qué un niño aprende, no? ¿Por qué otro niño no aprende? Muchas veces es la inmadurez o la madurez del sistema nervioso que un niño pueda tener. Y en esta parte decimos, por ejemplo, en un área de Broca, pues decimos, pues nuestro niño la necesita, porque es donde se desarrolla todo este proceso. Pero también vemos que dentro de la corteza cerebral tenemos el óvulo occipital, que requiere precisamente de esta situación visual para ver una letra, ¿no? O también vemos que necesitamos esta parte de un grafema o de algunas otras áreas para poder desarrollar una palabra. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo este proceso pues no es complejo, es de codificar, ver la funcionalidad del sistema nervioso, ¿no? Poder de alguna manera confirmar que el aprendizaje de la lectura y la escritura pues son intervenciones que necesitan, decimos, de una madurez, ¿no? Son procesos complejos, pero que también requieren de una situación cultural, de un aprendizaje con otros, de una situación de estimulación sonora y visual para que pueda ser eficaz, ¿no? Y bueno, maestra, por lo que estoy escuchando, no es tan descabellado decir que es complejo, ya que involucra muchísimas áreas de desarrollo del infante. Así es. Perfecto, maestra. Entonces, ¿podría ser correcto que dijéramos proceso de adquisición de la lectoescritura? Podría ser correcto, pero sí es importante tener en cuenta, ¿no? Que ahorita que podemos un poquito observar, ¿no? Que cada uno va a tener un proceso y eso es lo que a veces tenemos que recordar, ¿no? Que ahorita que cuando vayamos a hablar de la lectura, ¿no? Vayamos a hablar de la escritura, nos van a generar como diferentes habilidades, ¿no? Y necesitamos también diferentes conocimientos. Bien interesante. Y justamente, bueno, quisiera aprovechar y preguntarle, también había una polémica sobre esta parte y el uso del término alfabetizar, que se decía que no se alfabetizaba porque lo que se pretendía era que existiera una lectura comprensora, comprensiva y que alfabetizar solo es enseñar un código. ¿Esto es correcto, maestra? Quizás aquí yo diría que alfabetizar nos va a requerir un código, ¿no? Y les comentaba, a mí me pasó cuando llegué a Sierra Norte, ¿no? O cuando llegué en esta parte hasta la Sierra de Hidalgo, pues yo no manejaba el mismo código. Yo no tenía el mismo referente contextual, ¿no? Entonces, en esta parte sí necesitamos manejar un código para poder realizar la situación de una grafía, ¿no? Para poder escuchar, para poder hablar, para poder leer, para poder escribir, ¿no? Se requiere de habilidades psicolingüísticas en esta parte, pero sí va más allá. O sea, no solamente es enseñar un código, ¿no? Es una parte, pero va mucho más allá. Por ejemplo, en esta parte decimos, la esencia del aprendizaje de la lectura consiste precisamente en traducir una letra impresa, ¿no? En poder escribirla, en traducir un sonido, en aprender a realizar una decodificación fonológica, ¿no? En esta parte, la finalidad precisamente es que con la lectura el lector pueda comprender, interpretar y modificar y dialogar en un texto, ¿no? A mí me encanta ver a los chiquitos cuando empiezan a leer y se empiezan a apropiar, si nos damos cuenta, su lectura es en voz alta. Ajá. Y para llegar a una situación de una lectura en silencio, nos pasa todo un proceso, ¿no? Necesitamos de alguna manera, varios años para llegar a esto, ¿no? Entonces, la lectura requiere precisamente comprender la situación, el principio alfabético, ¿no? Necesitamos aprender la correspondencia entre los grafemas, entre los fonemas, entre segmentar secuencias, ¿no? Pero necesitamos aprenderlo para poder de alguna manera llegar a una segmentación del fonema, de la palabra, ¿no? En esta parte, pues son como estas reglas que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Muchas veces se dice, no solamente es alfabetizar, ¿no? Sí, no es solamente, pero necesitamos también de esto, ¿no? Y la escritura, si nos damos cuenta, pues nuestra escritura también nos exige, ¿no? La lectura es un proceso, pero si nos vamos a la escritura, nos exige una mayor demanda, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a escribir, si ahorita, por ejemplo, que nos están escuchando pudieran escribir en sus libretas, pues se van a dar cuenta que para escribir nosotros también necesitamos este código, ¿no? Necesitamos saber el alfabeto, necesitamos manejar las vocales, ¿no? Las consonantes, pero también nos vamos a dar cuenta que requeremos tomar una decisión sobre lo que quiero escribir.
para poder resolver un problema, ¿no? Entonces, aquí es donde de alguna manera nos damos cuenta que también requerimos habilidades ejecutivas, ¿no? Necesito organizar un texto, necesito planear lo que quiero escribir y necesito ejecutar para poder resolver. Entonces, si nos damos cuenta, pues necesitamos sí ese código, ¿no? Esa parte alfabetizadora para poder hacerlo. Y requerimos diseñar información, y aquí es donde estas habilidades cognitivas de la atención, de la memoria, de la concentración, pues juegan un papel importante para la escritura también, ¿no? Entonces, en esa situación un poquito, pues el código es parte de, ¿no? Claro, y entonces la alfabetización pasa a ser una herramienta para los procesos de lectura y escritura realmente. Exactamente, ¿no? Que si nosotros lo vemos, por ejemplo, ahora que se nos está hablando mucho, ¿no? Recordemos un poquito de la Escuela Nueva Mexicana, ¿no? Que nos trae a Freire, ¿no? Y que nos habla precisamente de estos contextos, ¿no? Que donde de alguna manera la palabra liberadora, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Pero necesitamos, decimos, cuando nos hablan de la comunidad y de esta parte, por ejemplo, de esta parte de los campos de los lenguajes ahora que se convierte, precisamente es contextualizar todo esto, entender un poco, ¿no? Entender en esa situación, decimos, alfabetizar, pero desde el contexto. Y por eso es de repente se convierte complicado o complejo la enseñanza en aula, porque yo he notado que uno de los temas más recurrentes y en donde necesitan de repente un poquito más de herramientas los maestros es justamente en la enseñanza del proceso de lectura y escritura. Sí. Al final es un enramado que necesita mucho, un desarrollo, como lo denominan, estos elementos de prerequisitos para la lectoescritura. Exacto. Y que tienen que ver con todo un desarrollo y maduración del niño. Sí. Oiga, maestra, y me voy a salir un poquito del tema, pero es que de repente otra polémica, y nos pasa mucho en las investigaciones de posgrado, en maestría, que de repente las maestras de preschool sienten ya como una obligación que el niño salga leyendo y escribiendo por lo menos su nombre completo de preescolar. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿A favor o en contra? En esta parte, me voy mucho a esto, lo que significa leer y escribir en la vida de una persona, ¿no? Es dignificar a una persona. Cuando una persona aprende a escribir o aprende a leer, le estamos dando una situación de libertad. Cuando un niño en preescolar lo hace por motivación, ¿no? Que regularmente a mí me encanta estar en preescolar, lo disfruto, ¿no? Porque puedo ver en tercero de preescolar cómo los niños, cuando han tenido estos contextos alfabetizadores, cuando han tenido como este contacto con, precisamente con estrategias donde las maestras han creado esta motivación, ¿no? Para poder adquirir la situación de la lectoescritura, el nombre propio juega un papel bien importante, porque el niño empieza a crear esta pertenencia, ¿no? Pertenezco desde mi nombre propio. Yo soy, ¿no? A través de ese nombre que escribo. Entonces, esa parte es bien bonita porque involucra una situación también para su personalidad, ¿no? De identificarse a él en su autoestima. O sea, no soy cualquier niño, yo soy Carlito, yo soy Juanito, yo soy Mónica, quien sea, ¿no? Pero desde ese nombre, ¿no? Le enseña, de alguna manera el niño se empieza a apropiar también de la lectura y de la escritura, le empieza a ser suya. Entonces, cuando las educadoras lo ven no como obligación, ¿no? No es una obligación, no es que tenga que salir leyendo, escribiendo, sino es esta motivación que el niño puede entrar en este proceso de la lectura y la escritura y puede empezar a apropiarse de esto y lo hace suyo. Me parece que ahí es donde esto cobra sentido, ¿no? Donde para una educadora, ¿no? Hoy veía precisamente un meme, ¿no? Cuando la educadora o el maestro empieza a ver que su pequeño empieza a leer y a escribir, ¿no? Pone su carita feliz, ¿no? Y es precisamente esa parte, ¿no? Sí, me parece que la palabra clave sería no tomarlo como es que debo hacerlo o debo enseñarlo, sino es voy a hacerlo porque le voy a dar una herramienta, ¿no?
Y desde el nombre propio podemos generar toda una situación para que nuestro niño pueda aprender. Sí, sí, una técnica muy simbólica a nivel emocional, por lo que estoy entendiendo. em, y entonces también tendrían que estar ellas muy vigilantes justamente de estos procesos madurativos del niño, ¿no? Sí. Porque pudiera ser que efectivamente en esta maduración alguien ya esté listo, pero pudiera ser que alguien no lo estuviera y esa presión pudiera ser contraproducente justamente en la autoestima del niño, ¿no? Y quizás más Chapati entender eso, ¿no? No todos nuestros niños maduran igual. Y entender también que nuestros contextos socioculturales son diferentes, ¿no? No es lo mismo que yo enseñe a leer a un niño que está a lo mejor en la ciudad, en una zona urbana, y que a lo mejor en el colegio en el que está y la familia ha logrado esta estimulación alfabetizadora, ¿no? Ha logrado como el contar con estos lugares, ¿no? Donde le están promoviendo la escritura de la lectura, por ejemplo, que pueda tener cerca un cine, que pueda ir al teatro, que pueda generar la situación, no sé, de que de repente pueden llevarlo a un museo, ¿no? Esto, claro que es importante para un niño, pero también si yo estoy en otro contexto, ¿no? Donde a lo mejor no tengo todos estos elementos, tengo que buscar otras estrategias para motivar a mi niño en la alfabetización. Por ejemplo, si yo estoy en Sierra Norte, donde dices, o en un lugar indígena, donde dices, no tengo todo esto, pues a lo mejor con chile, ¿no? Me voy a aprender todos los nombres de los chiles, ¿no? Y a lo mejor ahí le estoy dando vocabulario a un niño, a lo mejor ahí le estoy ayudando a que se vea en su contexto, ¿no? Es decir, le estoy interesando, pero en su realidad, ¿no? En esta parte que esa es la parte central de esto, ¿no? Que las maestras veamos que tiene que ver el contexto, pero también tiene que ver el sistema nervioso de un niño. No todos nuestros niños van a madurar igual. Hay quienes, a lo mejor en tercero ya agarraron bien y dicen el nombre propio, ya lo están escribiendo, la fecha, ¿no? Y ya quieren, ya se van. Pero hay chiquitos que todavía no han madurado, ¿no? A nivel sistema nervioso y van a requerir que todavía en primaria, ¿no? Primero y segundo de primaria les damos esta oportunidad para seguir desarrollando estas habilidades. Y qué importante también sería entonces aprender a identificar esos indicadores de maduración en el niño y también quitarse un poco la culpa, porque creo que en la actualidad algo que ha afectado en este pensamiento de las educadoras, sobre todo más jóvenes, es que hay una exigencia muy severa hacia justamente estos procesos formativos, ¿no? Es decir, sienten que si los niños no lo logran, es como mucha su culpa, su responsabilidad, más bien su culpa, porque estamos hablando de culpa, ¿verdad? Pero saber estos indicadores de el niño no está preparado y lo va a estar en algún momento, pero no es este momento, creo que también podría ayudar mucho eh, a menguar, ¿no? Esta preocupación de las maestras por tiene que hacer. ¿Sí, no? Algo que a mí me ayudó mucho, la verdad, y creo que lo comprendí cuando estuve en educación especial, fue que más que tener una edad, ¿no? Más que tener una edad en el proceso, era como tener claro como las etapas que un niño necesita para poder adquirir esta parte de la lectura y la escritura, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, ¿por qué unos sí aprenden y otros no? ¿No? ¿Cómo era que estaban tan preparados para esto? Y algo que sí recuerdo mucho y sobre todo, de verdad, educación especial me ayudó a comprenderlo mucho y sobre todo menciono esta parte de la neuropsicología infantil, porque ellos me hablaron de análisis funcional y me decía, y recuerdo mucho que se me quedó muy grabado, ¿no? Si el niño aprende a hacer análisis y síntesis sinestésica, ¿no? En esta parte tiene esta sensibilidad de la motricidad fina, puede de alguna manera tener la precisión de la postura de la lengüita, de la palabra, de la articulación del lenguaje, ahí logras un montón, ¿no? Si una educadora logra esto, pues ya está del otro lado, ¿no? Si una educadora de alguna manera trabaja esta parte, por ejemplo, de la organización secuencial de movimientos, ¿no? Que de alguna manera que decimos, ¿qué es la lectura? ¿Qué es la escritura? Si nos damos cuenta son movimientos, ¿no? Por ejemplo, la lectura involucra los objetos. Cuando nosotros escribimos la mano, precisamente esta semana, pude entrar a una clase con el maestro de cantos y juegos.
y me encantó, ¿no? Yo disfruté, porque estaba poniendo la canción de los Locos Adams, ajá, que recordemos que dice tarararán, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención cómo el maestro, es una canción que está de moda, inclusive los niños decían, Merlina, ¿no? Pero me llamó la atención porque los chiquitos, cómo el maestro lo pudo trabajar. Pues les dio 10 tiempos. En esta canción decía, serán 3 tiempos, tarararán, 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 ¿no? Daban 3 brincos. Y después había un silencio y tenían que dar otros 4 brincos. Entonces, esa parte a mí me llamó la atención porque esto es una organización secuencial de movimientos. El maestro los está preparando en esta parte y de análisis y síntesis fonemática. Los está preparando desde la situación del oído, desde la situación de esta segmentación para la palabra, que más tarde en primaria van a tener, ¿no? Entonces, esa parte para mí fue muy importante. Y lo que decíamos, ¿no? Si una maestra regula la situación, ¿no? La regulación y control del niño por medio de la atención, por medio de la concentración, puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Decimos, un niño que puede regularse, pues obviamente puede escuchar un cuento. Un niño que puede regularse, pues puede realizar una suma. Un niño que puede regularse puede seguir un juego, ¿no? Y lo mismo en esta parte de la retención verbal, ¿no? Un niño que puede recordarme palabras, rimas, lo que hacen nuestras educadoras que me encanta, ¿no? Juegos, rimas, frases. Eso, dices, estás trabajando la situación audioverbal que más tarde va a requerir en la lectura, que más tarde va a requerir en la lectura. Y si recordamos esta retención de imagen, el pictograma, el que le cuentes la situación que utilices, el panelógrafo, en que estás utilizando mucha imagen, ¿no? Pues ahí estás trabajando esta parte. Y si trabajamos esta parte del esquema corporal, y si trabajamos esta parte de las nociones espaciales, yo les digo a las educadoras, si tú hiciste todo eso, estás en paz. Porque ese niño lo va a alcanzar, el proceso de lectoescritura lo va a alcanzar, ¿no? Porque lo estás madurando, ¿no? Y ahí es donde decimos, y les decía, ¿por qué lo entendí en educación especial? Porque me di cuenta que no era solamente en preescolar, ¿no? Mis niños, sobre todo quienes trabajamos en educación especial, podemos observar que los niños que tienen una discapacidad intelectual leve o moderada, sobre todo los leves, van adquiriendo por ahí de quinto, de sexto, hasta primero de secundaria, muchos de ellos llegan a adquirir lectoescritura. Pero muchos de estos procesos, ellos los requieren para aprender esto. Claro, maestra, porque al final, bueno, trato de entender y pienso que mediante su diálogo que tienen que aprender a tener el control externo, el control hacia afuera, para entonces poder introyectar ese control hacia adentro. Y que justamente estos procesos necesitan esa organización, ese control, ese dominio cognitivo que se logra a través primero de lo externo. Y si no, no se puede. Sí, y fíjese que me recordé algo muy curioso que he notado en licenciatura, con estudiantes de licenciatura, que de repente uno de los principales problemas cuando tienen que leer es que no pueden dar esta entonación, este ritmo, no saben utilizar los puntos ortográficos, es decir, no le pueden dar sentido y que creo que tiene que ver con lo que decía, ¿no? El ritmo, cómo debe de escuchar, cómo se debe de interpretar esto. Y bueno, tendríamos que ver cómo fueron nuestros inicios en la lectoescritura, ¿verdad? Efectivamente. Y que nosotros, de verdad, la vez pasada en uno de los talleres, ¿no? Recordaba a alguien, me decía, y le decía, compartimos las dos lo mismo, ¿no? Esta parte de la dislexia, ¿no? Y decíamos cómo teníamos que aprender, ¿no? Decíamos, si nos meten las reglas ortográficas por memoria, no lo vamos a aprender. Pero si nos dices, y lo aprendo, por ejemplo, me enseñas hola, el niño que está en una ola, y me enseñas una manita que dice hola, ¿no? Puedo hacer la diferencia porque me enseñaste una retención visual, ¿no? Entonces, si a mí yo tengo un problema, una dificultad, te voy a comprender más rápido la regla ortográfica que si me pones a hacer muchas planas, ¿no? Entonces, ahí es lo que, si estos procesos nuestras educadoras las pueden llevar, y les decía, los formamos desde los primeros años,
podemos desarrollar mucho después, ¿no? Y podemos ayudar más en la parte escolar. Claro, maestra. Y entonces, supongamos, supongamos que ya vamos en primaria, en secundaria, y no tuvimos esa oportunidad en preescolar. Este, ¿Se puede todavía enseñar esta autorregulación externa entre más grandes seamos? Sí, sí se puede, ¿no? Y sobre todo, algo que tenemos que tener en cuenta es como observar qué necesita nuestro niño, ¿no? Muchas de las veces decimos, a ver, yo puedo tener un niño con una dificultad severa de aprendizaje. Esta dificultad, alguien también me preguntaba, ¿a qué edad es la mejor o lo ideal para poder darnos cuenta de una dificultad severa, ¿no? Y yo les decía, pues cuando ya tenemos a un niño con tercero de primaria, pues se supone que a nuestro niño ya le dimos como las bases para la escritura y la lectura, ¿no? Entonces, en ese momento podemos darnos cuenta cuáles son estas necesidades que él requiere. A lo mejor podemos tener, y me ha tocado chicos que a nivel de preparatoria, a nivel universitario, presentan una dislexia, una disgrafia, ¿no? O a otra situación que va unida con la lectoescritura. Entonces, estos procesos se pueden trabajar, claro, ¿no? Para eso decimos, podemos hacer una, nosotros le decimos en los niños pequeños, una corrección en la lectura y la escritura. O podemos también una rehabilitación en esta parte de la lectura y la escritura, ¿no? Pero sí, sobre todo una corrección, donde muchas de las veces, si nosotros estimulamos estas áreas, ¿no? Podemos ver o observar que de acuerdo a esta necesidad la persona les puede corregir, ¿no? Puede tener como otras herramientas para poder solucionar su problema, ¿no? Por ejemplo, les decía, en esta parte, si un chico dice, híjole, pues no aprendo, ¿no? La ortografía, tengo una disortografía, pues a lo mejor la manera, ¿no? En esta parte lo estoy intentando en la parte de retención audioverbal, pero a lo mejor lo que puedo trabajar más es la retención visual, con imágenes, y puede ser que ahí pueda resolver mucho más rápido mi problema de ortografía. Qué interesante y mucho trabajo que hacer, maestra. Sí, y justamente, bueno, a razón de la lógica que llevamos, pues por ahí también se cree, yo recuerdo mucho un maestro de posgrado, el Ayuk Mije, y él se enojaba mucho cuando usábamos el término regularización, clases de regularización. Y decía, pues el doctor en pedagogía en la UNAM, y decía que él aprendió a leer cuando quiso. Él en el preschool aprendió, él a los 10 años, y fue cuando él quiso, no cuando el maestro quiso. Y que le decían que tenía un problema, ¿no? Que tenía un problema severo, pero pues lo iban pasando año tras año. Y dice, y mírenme, ¿no? Un lector ávido, un lector, híjoles, nos bofeteaba con nuestras lecturas, pero a razón de justamente de este mito, ¿no? Que se piensa que uno tiene que aprender a leer en cierto periodo de la vida, o en cierta edad, o en cierto grado educativo, y que después ya no se puede, no se puede acceder a este proceso. ¿Tendrá algo de real esto, maestra? No, yo considero en esta parte, ¿no? Que no existe, bueno, existe una situación aquí importante, ¿no? Porque muchas de las veces, ¿por qué nos piden que un niño de alguna manera entre los 5 y los 7 años pueda tener que aprender a leer, ¿no? O aprender a escribir? O sea, ¿por qué no? Porque es como se cree que es la mejor edad. Regularmente, esto va unido al sistema nervioso. El sistema nervioso es cuando de alguna manera está cerrado o está en esta parte de que muchos procesos han sido estimulados. Y es el momento donde nosotros podemos desarrollar como todas estas habilidades. Es el mejor momento, ¿no? Se dice que es el mejor momento para que pueda adquirir esta parte de la lectura y la escritura. Pero no es solamente en ese momento, o sea, no es, digamos, es lo ideal, pero de alguna manera, por ejemplo, podemos pensar en niños que no han tenido como este acercamiento con estos contextos alfabetizadores y que de alguna manera los vemos, por ejemplo, en lugares de campo, donde estos niños no han acudido a las escuelas, pero los llevamos a las escuelas y con una buena estimulación podemos observar que a los 10 años están adquiriendo la lectura y la escritura, ¿no?
Si es que no hay una situación o una condición o una dificultad de aprendizaje, el niño lo puede hacer sin ningún problema. Pero es importante también tomar en cuenta, ¿no? Lo que de alguna manera decimos, si en esta evaluación, ¿no? Que yo realizo, que también es muy importante evaluar el proceso de lectura y escritura, si no encuentro una condición, ¿no? Que de alguna manera no le permita al niño adquirirla o que requiera otro tipo de estimulación, pues lo puedo hacer, pero regularmente es lo ideal, claro que es entre los 5 y los 7 añitos, ¿no? Es lo ideal por la madurez del sistema nervioso. Pero recordemos que no es la única edad para adquirir lectura y escritura, ¿no? Hay gente que es analfabeta, ¿no? Pero ¿qué tal cuando yo trabajo en educación para adultos, ¿no? En tiempo, y nosotros tenemos gente que nunca ha estado en esta parte de escuela, ¿no? O abandonó la escuela. Y observamos que ahorita son gente que hizo la primaria, la secundaria, la preparatoria, y hemos tenido gente que ha llegado a la universidad, ¿no? Entonces, no tenemos edad para adquirir esta parte de la lectura y escritura. Digamos, idealmente, y me imagino que también tiene que ver como con todo este historial académico que se tiene que formar en la vida, pues sería como en la infancia, pero no hay ningún impedimento para que un adulto, un adolescente o cualquier otra persona con alguna condición pues pudiera hacerlo posteriormente. Y eso nos abre mucho el panorama, ¿no? Sobre todo, ojalá que por ahí estén escuchando de repente, hay mamis o papis que, pues que no pudieron acceder a este proceso y dicen, yo ya para qué si ya estoy, viejo, ¿no? Pero usted decía algo muy bonito ese rato, ¿no? Enseñar a leer la lectoescritura es un derecho que dignifica a la persona. Entonces, es darle esta apertura al mundo. Y eso está increíble, maestra. Y bueno, lo que me lleva también al siguiente mito que normalmente se escucha. Bueno, yo ya lo puse como mito, ¿qué tal si es verdad? Los responsables de enseñar a leer y escribir son únicamente los docentes. Pues ahí yo estaría en contra. Sobre todo porque, bueno, algo que también observo es que dicen, ¿no? Los responsables son los maestros de primero y segundo de primaria, ¿no? Y los del preescolar. Sí. ¿No? Y nos echamos la culpa entre todos. Pero realmente en educación básica yo considero que somos todos los que tenemos que ver con la vida de un niño, ¿no? Voy aquí a hacer también una referencia porque muchas veces hace mi programa 2011, ¿no? Recuerdo que un poquito por el 2009 nos hablaron de competencias, no sé si recuerdan mucho, ¿no? Y nos decían que los niños tenían que desarrollar competencias lectoras. Y yo me acuerdo que para mí eso era como, a ver, no, a ver, ¿qué es una competencia? ¿No? Y recuerdo mucho que se hablaba de competencia como esta parte de habilidades, destrezas y aptitudes y conocimientos, ¿no? Habilidades, destrezas y conocimientos. Actualmente, la NEM nos habla de que en el nivel de educación media superior y en el nivel superior hablamos de competencia. Si nosotros hablamos de que en esos niveles desarrollamos competencia, quiere decir que en la educación básica nosotros estamos formando una competencia, la estamos desarrollando. Por lo tanto, todos los que elaboramos en educación básica somos responsables de este proceso, ¿no? Y obviamente aquí decimos, pues nos involucra a todos los que acompañamos este proceso. Esto, pues también no solamente le genera responsabilidad al docente, sino también a papá y a mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque también papá y mamá tienen que desarrollar estos ambientes alfabetizadores, ¿no? Muchas veces, yo sé que a veces los contextos, pues no hay quien decimos, no tenemos como hay estos ambientes, ¿no? Pero muchas veces desde la cocina, ¿no? Queremos generar un ambiente alfabetizador, ¿no? Cuando a un niño tú le enseñas, por ejemplo, mamá, va al mercado, pone esta parte de todas las frutas, ahí le estamos brindando una buena experiencia alfabetizadora cuando él tiene que decirnos los nombres de las verduras, de las frutas, ¿no? Y sin darte cuenta estás trabajando memoria, sin darte cuenta estás trabajando atención, y sin darte cuenta estás trabajando estas habilidades cognitivas. Entonces decimos, ¿de quién es la responsabilidad? Si estamos en educación básica, dicen, ahí nadie se salva, todos somos parte de ese proceso, ¿no? Se espera, y ahí a lo mejor los de educación media superior y superior nos dirán, ¿no?
ya me lo tienes que dar con competencias, ¿no? Pero también decimos, bueno, pues esa competencia todavía se está desarrollando, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo porque de repente, no sé si todavía se ve, cuando yo estudiaba, había como ciertos maestros que decían, no, en los primeros grados no, a mí ya denme los grandecitos y que sepan leer. Y la verdad es que pues uno puede llegar con ciertos rezagos a sexto de primaria y necesitar un empujoncito, una redirección pues, de tu docente, ¿no? Y muchas veces es esta parte de, pues, ya tendría que saber hacerlo, ¿no? Eso ya no me corresponde. Y en secundaria retumba aún más fuerte esto, ¿no? Pues ya deberían de saber leer, escribir y fracciones y etc, etc. Ya no me corresponde. Sin embargo, pues no te corresponde, pero ya lo tienes, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo en esta parte de la lectura, no es lo mismo que nosotros podamos leer, ¿no? A que podamos comprender, ¿no? Yo recuerdo hace mucho, bueno, no mucho, ¿no? Cuando salió el 2011, no sé si recuerden, los maestros que nos están escuchando, que se vio mucho esta parte bueno, tantas palabras por minuto, ¿no? Y sabe leer tantas, y anotábamos, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿realmente qué estoy formando ahí? ¿Velocidad lectora? Porque es una velocidad, o comprensión lectora, ¿no? Entonces, en esta parte, sí decimos, este proceso nos involucra mucho a veces a llevarnos también pues, a cuestionarnos, ¿no? Y a darnos cuenta de alguna manera, de decir, bueno, volvemos a esto, ¿qué necesita mi alumno, no? Este maestro que a lo mejor dice, pues sí, es que, pues no lee, ¿no? Y está en quinto, y es la culpa del maestro de primero, no, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? A lo mejor no adquirió en primero, ¿no? Porque volvemos a esta parte del sistema nervioso, pero ya está contigo en quinto, y es el momento que a lo mejor con tu evaluación tú puedes ver cuál es el nivel en el que el niño se encuentra, qué manifestaciones nos está dando la lectura y la escritura, y cómo él está, de alguna manera estamos observando en su proceso. Y para eso, pues decimos, en esta parte la evaluación juega un papel sumamente importante para conocer esta necesidad. Qué importante seguir con esta formación, sobre todo en este tema que creo que es básico para el desarrollo de la persona y que sí deberíamos tener un compromiso en todos los niveles y lo comento porque yo doy clases en licenciatura y de repente pues lo terminamos diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que estén en este nivel y que no puedan leer, ¿no? Y inclusive, pues, hay artículos muy cortos que los leen a una velocidad muy lenta y que aún así, cuando preguntas, ¿y qué dice? No pueden hacer una interpretación, tienen que volver a leer lo que está dicho textualmente, ¿no? Y entonces, inclusive estos procesos de lectoescritura serían una recomendación para adquirir para los maestros en todos los niveles. Y sobre todo algo, maestra Pati, que usted acaba de decir, mire, yo recuerdo una experiencia que tuve ahora que estuvimos como en esta parte de doctorado, y recuerdo algo que de verdad se me grabó mucho y volví a retomar esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces, y nosotros lo vemos también con maestros, cuando nosotros estamos dentro de un contexto que conocemos y dentro de un mismo código que todos manejamos, es muy fácil poder leer esos libros. Pero cuando no estamos con la misma situación de conocer ese mismo código, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo a leer a alguien un libro de medicina, pues yo digo que no lo voy a entender, ¿verdad? Le va a costar trabajo. Y nuestra velocidad también es diferente en la comprensión. Y eso en la universidad también tenemos que ayudarles mucho a nuestros chicos a darles estas habilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces no vienen con ese manejo de ese nivel de vocabulario, de ese nivel de código que de alguna manera nosotros que en esta parte, cuando llegan a la universidad, nuestros muchachos no tienen mucho vocabulario, ¿no? No están acostumbrados a la lectura, se cansan rápidamente, ¿no? Les cuesta comprender un texto. ¿Por qué? Porque falta desarrollar estas habilidades que hace rato dijimos competencias, que desafortunadamente, si nosotros observamos, todavía hace falta seguir trabajando a nivel medio superior y superior.
Sí, completamente de acuerdo. Y esto me lleva al siguiente, bueno, al siguiente mito. Cualquier método de enseñanza de lectura funciona igualmente para todos los estudiantes. Yo lo cambiaría por la pregunta clave, ¿no? Es decir, diríamos, ¿y cuál es la necesidad de tu alumno? Ajá. Porque me parece si nosotros podemos tener clara la necesidad de un alumno, entonces podemos utilizar el método. Ajá. Muchas veces pensamos que el método es lo más importante. Pues no es el método, es la necesidad que tiene el alumno. Por ejemplo, yo puedo ver una alumna que presenta un problema, ¿no? Hace rato comentaba la situación, por ejemplo, vamos a ver a un niño con síndrome de Down, ¿no? A lo mejor alguien dice, pues es el método troncoso, ¿no? Ah, ok, puede ser el método troncoso para él, ¿no? Pero puede ser que tenga un niño, ¿no? Que hace rato comentábamos, un niño que a lo mejor dice, ah, pues es que yo estoy intentando con el método silábico. ¿Qué crees? Tu niño no necesita el método silábico porque necesita trabajar más la parte, en esta parte auditiva, ¿no? Entonces, en esa situación, cambia la parte fonémica, ¿no? Porque mi niña va a poder hacerlo. ¿Ah? Entonces, quizás aquí no es tanto el método, sino la pregunta y la cuestionante para nosotros es cuál es la necesidad que tiene ese alumno y de acuerdo a esa necesidad que el alumno tiene, puede utilizar el método. Maestra, y bueno, existen muchas metodologías ahora alternativas justamente para la enseñanza. Me remonto un poquito al método fonético gestual y que las maestras cuando lo escuchan, los maestros refieren que es magnífico y que complementa como anillo al dedo algunos casos con dificultad que tienen en aula. Mi pregunta sería, es muy complejo hacer estas metodologías alternativas. ¿Cualquier docente podría adquirir el conocimiento y aplicarlas o necesitan una especialización súper larga y compleja? No, yo considero que no es tan complejo. Quizás muchas veces, sin darnos cuenta, las utilizamos. Porque, digamos, no sé cómo se llama el niño, pero sí que lo utilizo, ¿no? Y ya después, se llamaba de esta manera, ¿no? Muchas de estas actividades las utilizan nuestras maestras de preescolar. Ajá, muchas. En esta parte cuando trabajan cantos y juegos, cuando trabajan el cuento, cuando trabajan la situación, por ejemplo, de la representación, ¿no? Cuando trabajan la situación de las terminanzas, de los refranes, están trabajando este tipo de actividades, ¿no? Pero no es tanto, decimos, muchas de las veces dices, lo estoy utilizando sin darme cuenta cómo se llama. Nosotros tenemos un alumno en posgrado, él hizo su licenciatura por medio de un examen Ceneval, algo así. Entonces él no pasó por todo el proceso formativo de la licenciatura, pero hizo toda una metodología para enseñar a hacer operaciones con fracciones a niños que venían de la pandemia y que traían ahí dificultades importantes. Entonces, ahora que estaba escribiendo estaba tratando de pasarlo a la escritura justamente, y empezaba a contar todo lo que hizo, pues todos estábamos asombrados, ¿no? Dice, o sea, pero ¿cómo vas a decir que no lo puedes escribir si ya lo aplicaste, si ya lo hiciste, si ya tuviste resultados, ¿no? ¿Sí? Y él decía, pues pero es que no sé qué hice, ¿no? Sí, y es aquí donde de alguna manera viene como esta habilidad, ¿no? Por eso decíamos, la escritura es más compleja. Sí. Es mucho más compleja, ¿por qué? Porque necesita toda una planificación, todo un proceso, ¿no? Y de alguna manera no estamos acostumbrados a registrar, ¿no? Y aquí viene algo, yo siento que importante para todos, ¿no? ¿Cómo aprendemos a registrar? ¿Cómo lo hacemos desde que somos chiquitos? El dibujo. El dibujo de verdad es clave. Yo insisto en esta parte que sí que dices, cuando tenemos un niño con dificultades severas de aprendizaje en la lectura y en la escritura, cuando nuestros niños están en preescolar o en los primeros grados,
Cuando tenemos niños que a lo mejor tienes en esta parte con alguna condición, enséñalos a dibujar. Si los enseñamos a dibujar, decimos los registros, ¿no? Vas a empezar a registrar. ¿Y después qué vas a hacer? Ah, pues vas a empezar a observar. ¿Y después qué vas a hacer? Vas a empezar a describir. ¿Y después qué vas a hacer? Voy a empezar a escribir, ¿no? Y si utilizas los diarios, lo que nos cuesta, ¿qué no? Digo, a mí me encanta cómo aprendimos nosotros en la lectura y la escritura, el chismógrafo, ¿no? Híjole, una técnica buenísima y cómo, y actualmente nuestros chicos ya no lo utilizan y por eso vemos también todas estas dificultades que presentan. Porque no estamos acostumbrados ahora a escribir las cartas, ¿no? Estas cartas que nos abrían el corazón y que de alguna manera escribíamos, pues es esa situación y decimos, de verdad que para todos los niveles, y de verdad que ahora que ya lo vemos como una competencia en los niveles universitarios, pues ahí es donde observamos decimos es algo que nos hace falta trabajar mucho más, ¿no? Escribir, por ejemplo, escribe, ¿no? Simplemente un artículo, un párrafo de 250 palabras, ay, espérame, ya además llego a 30, ¿no? No tengo 25, ¿no? Y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Pero sí definitivamente decimos, bueno, ¿qué tanto estamos como acostumbrados a desarrollar esta parte escrita? ¿No? ¿Qué tanto nos permitimos dibujar? ¿Qué tanto nos permitimos crear? ¿Qué tanto nos permitimos? Simplemente les decía, ¿no? Hace años el diario famoso que llevábamos, ¿no? Entonces, pues es nuestro reto, ¿no? Claro, sí, sí, ¿no? Inclusive los cumpleaños que existían las tarjetitas y que uno tenía ahí que buscar la frase perfecta. Sí, claro, por supuesto. Maestra, sé que no es como el tema, pero me llevó a pensar un poquito en que una de las principales dificultades que vamos presentando cuando queremos hacer investigación es justamente esto, ¿no? De no poder escribir la idea y que me refiere a esta falta de dominio de nuestros procesos cognitivos y que tiene que ver con, pues, desde nuestra tierna infancia y cómo hemos nosotros en un primer momento aprendido y después cómo hemos o no hemos autorregulado nuestros procesos cognitivos. ¿Usted tendría algunas sugerencias? Porque yo estoy segura que no nada más yo sufro con la escritura, sino que la mayoría de los que estamos conectados es nuestro coco. ¿Tendría algunas sugerencias como cómo empezarnos a familiarizar? Pues yo lloraba, igual que todos. Yo creo que igual que todos, yo lloré cuando hice la tesis. ¿No? Porque ahí es donde nos damos cuenta de nuestras habilidades, ¿no? Realmente ahí es donde cuando nos enfrentamos a hacer un artículo, cuando nos enfrentamos a hacer simplemente una hoja de nuestra carátula, ¿no? Dices, híjole, te faltó la A, híjole, me volé un acento, híjole, me faltó el punto. Nos damos cuenta que nuestros niveles de atención y de concentración, ay, los tengo que elevar, o que tengo que ampliar más mi vocabulario, ¿no? Entonces, en esta parte, digamos, algo que nos ayuda mucho, dicen, trata de leer, ¿no? Una noticia, trata de leer una revista que te guste, trata de alguna manera, todos los días, leer, ¿no? Trata de leer lo más que puedas. Yo recuerdo que, y sí, de verdad, yo cuando pasé el proceso de la tesis, yo dije, no, por favor, no, ya no quiero, y es más, cuando me revisan, yo decía, no, gracias, no, ya no quiero revisar. Pero ahí sí me di cuenta que una de las cosas que decía, ¿cómo aprendemos escribiendo? Entonces dices, necesitamos volver a escribir y también hay algo que nos da la escritura. La escritura nos da como esta parte tiene que ver mucho con nuestra personalidad también, ¿no? Cuando nos damos esta oportunidad de escribir, podemos también conocernos a nosotros mismos y nos damos cuenta también que vamos interregulando. La ortografía es una parte que nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos situaciones o niños con TDAH o nosotros cuando tenemos problemas de la atención, nos damos cuenta que el poner un punto y aparte, el poner dos puntos, el poner una coma, nos hace hacer una pausa. Y de alguna manera dices, ¿cómo podríamos ayudarnos a nosotros mismos cuando estamos en esta parte? Yo no solamente diría escolar, sino a través de tu vida, y que también en esta parte, en la asociación libre de la palabra te ayuda, ¿no? Escribe.
escribe cómo te fue en el día, escribe una frase positiva, escribe, por ejemplo, una reflexión, pero escribe, ¿no? Trata de escribir. La computadora, el teléfono, nos corrige muchas cosas. Y muchas de las veces, si nosotros nos damos cuenta, escribir en la computadora es muy fácil, escribir en el teléfono también. Pero cuidado cuando ya lo hacemos con el lápiz o con la pluma. Nos damos cuenta que ahí nos ponemos algunas letras o de alguna manera dices, híjole, ¿cómo se escribe con Z? O con C o cómo, ¿no? Entonces, ahorita dices, la estrategia sería escribe lo más que puedas, ¿no? Trata de escribir, trata de lo que decimos, dibuja, escribe, juega mucho esta parte del vocabulario, ¿no? Define, ¿no? Porque eso nos ayuda y es algo que ya no estamos acostumbrados a hacer. Aprende nuevas palabras. Por ejemplo, simplemente decimos una palabra, por ejemplo, en esta parte de una fruta que no conozcas. ¿No? Dime una palabra de una fruta que a lo mejor, por ejemplo, yo puedo decir una fruta de mi estado, ¿no? Pero a lo mejor alguien me puede decir, ay, esa fruta yo no la conozco en mi estado. Bueno, ya aprendimos, crecimos en el vocabulario, ¿no? En esta parte, ¿no? Una pitaya, ¿no? A lo mejor para mí, para la pitaya es así. Una hojaldra, yo me reía mucho cuando estaba en otro estado y de repente yo decía, hojaldra en Puebla, pues es una hojaldra, ¿no? Es hojaldra café con huesitos, ¿no? Y de repente voy a Querétaro y me presentan y me dicen, mira, traje una hojaldra. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Y me presentan un pan y yo dije, para mí esto no es una hojaldra, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones a veces podemos escribirlas, ¿no? Darnos como esta oportunidad o simplemente acrecentar más nuestro vocabulario en una noticia, en una revista, en una novela, dicen, en un cuento. Un cuento para niños es magnífico, ¿no? Por ejemplo, de repente yo he encontrado cuentos de mujeres, las mujeres más famosas, ¿no? Las mujeres científicas, ¿no? Y es un cuento de niños, ¿no? Y te estoy dando vocabulario. Entonces tenemos como muchas oportunidades para hacerlo, pero muchas acciones, ¿no? Pero lo importante es que me haga consciente qué es lo que quiero adquirir. Y si quiero adquirir lectoescritura, lectura y escritura, se aprende haciendo, no hay más. Y qué importante, maestra, porque suena al final, suena a tener un contacto con uno mismo, ¿no? A reencontrarte contigo. Y bueno, que creo que lo dijo bien claro, pero lo quiero reiterar, porque si estoy acompañando procesos de lectura y escritura, pues mis procesos tienen que estar activos también, ¿no? Tengo que estar activa en la ortografía, la conciencia fonológica, tengo que estar haciendo yo, porque entonces puedo renovar estos procesos, pero también puedo ver en el otro qué está sucediendo o qué está faltando. Y Y sobre todo porque también algo que la lectura y la escritura tiene que ver con una parte emocional, ¿no? Dices, tienes que emocionar a alguien más. En esa parte decimos, de repente les digo, imagínate que recibes una carta del ser que te ama más, ¿no? Pero imagínate que recibes el oficio de tu jefe, ¿no? Son lecturas totalmente diferentes, ¿no? ¿No? A la otra te vas a sentar, la vas a leer varias veces, te vas a imaginar, ¿no? Y es eso, cuando hablamos en todos los niveles que nosotros estemos, ¿no? Yo siento que esa es la parte más bonita del docente, ¿no? Dices, enamora al niño de la lectura, enamóralo de la escritura, y de verdad le vas a dar bases para conocerse a sí mismo, ¿no? Y también para abrirle la puerta al mundo. claro, sí, maestra. Bueno, creo que hay mucho que pensar y repensar más hacia los estudiantes, creo que es más hacia nosotros mismos que acompañamos estos procesos tan importantes para la vida. Y yo quiero saltar vertiginosamente a un tema, porque ahorita ya con esto del dibujo, de la imaginación, de las emociones, justamente nos vamos direccionando hacia algo que todavía, que todos amamos, pero que todavía no es bien aceptado en las aulas, y mucho menos por los papás, el juego. Y justamente pues, lo planteo así porque estamos por trabajar con usted unas metodologías lúdicas justamente para la enseñanza de la lectura y la escritura.
Y algo que me llamaba mucho la atención es que de repente, pues el juego es visto como una actividad de dispersión y no como una metodología de aprendizaje. Y a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿es verdad que mediante el juego no se enseña nada? Me parece que la parte el juego es básico en todos, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, dices, todo lo que hemos aprendido en la vida, lo hemos aprendido por juego. Y de verdad que quien me diga que no, pues dices, regrésate, ¿no? Regrésate a cómo aprendiste a jugar esta parte de la situación, un poquito del escribir, ¿no? Y a lo que voy es un poco lo que retomo mucho a Vygotsky, porque tiene algo bien importante y que me encanta, que dice que la actividad rectora, ¿no? En el nivel preescolar es el juego, pero también habla de que tenemos que tener claro para qué utilizamos el juego. O sea, no nada más es jugar por jugar, tenemos que perseguir un objetivo, ¿no? Y por ejemplo, él nos habla mucho, y a mí la verdad lo he visto y me encanta mucho, porque nos habla del juego de la temática de roles. Y dice que precisamente esta temática de roles es importante en el desarrollo de la personalidad de un niño y en la preparación para la parte escolar. Si nosotros, yo me voy a un ejemplo en esta parte, ¿no? Si nosotros queremos ver y vemos esta parte como la situación de algo funcional, ¿no? Simplemente yo te diría, ¿cómo le hacemos con un niño que tiene TDAH, ¿no? ¿Cómo lo regulamos en la escuela? ¿No? Que tiene problemas para la regulación. Hemos jugado el lobo feroz, ¿no? En esta parte jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. El niño tiene que aprender la regla del juego. El niño tiene que aprender la situación de alguna manera del vocabulario que le estamos dando, ¿no? Me estoy peinando, me estoy bañando, me estoy no sé qué, ¿no? Y el niño tiene que esperar su turno para correr. Ahí lo estoy regulando. Entonces, el juego, sí decimos, muchas veces decimos, un buen maestro no es aquel que solamente hace el juego, sino es aquel que sabe por qué está jugando o para qué está jugando. Claro, darle un sentido y una dirección a este juego. Exacto. En alguna ocasión teníamos ella era maestra de educación especial, pero le había tocado estar en Presco y estábamos tomando un diplomado en ludopedagogía. Entonces, llega y estaba muy, muerta de la risa porque decía, pues es que empecé a aplicar llevo 2 meses aplicando el juego en mi aula. Y hoy llegó una niña y me dijo, oye maestra, me encanta venir aquí porque siempre estamos jugando, pero ¿cuándo nos vas a enseñar algo? Y entonces, Sí. pues nos todos nos botamos de la risa, porque ella estaba muy contenta con su avance, pero la connotación hacia el exterior de repente era, ah, pues sí se la pasa jugando, ¿no? Sí, sí, a veces eso es lo que nos sucede, ¿no? Inclusive, eh, de repente estas escuelas que son activas, ¿no? Dicen los papás, pues es que no, lo voy a sacar porque no aprende nada, ¿no? Pues, como que, ¿cuál es la idea que tenemos del juego, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es que también algo que se cree es que creo que todavía es muy vigente, sobre todo por las condiciones de las escuelas pues en el país, es que parte de tener el control en las aulas, pues tiene que ver justamente con no jugar. El juego desorganiza, el juego pierde tiempo y lo más importante es tener el control con los niños. Esa parte que siento que hemos venido cambiando, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto porque teníamos mucho la situación del lema, decimos la letra con sangrienta. Entonces muchos de nosotros todavía recordamos el borrador, la regla, ¿no? Y es verdad que se aprendió, ¿no? Porque no podemos decir que en su momento no funcionó. Pero también, si nos damos cuenta, había mucha situación del juego. No había televisión, no había internet, ¿no? Y había mucha Claro. situación de imaginación. Entonces, en esta parte, cuando hablamos del control, ¿no? Yo me preguntaría, ¿a qué le llamamos control, no? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien puede decir, es que yo tengo muy buen control de grupo, ¿no? Porque mis niños no se paran. Eso no es tener control de grupo. Eso es que tus niños te pueden tener miedo. Es que yo tengo muy buen control de grupo porque mis niños no gritan, ¿no?
Entonces, en esta parte, yo puedo tener maestros que tienen un buen control de grupo y juegan. Yo conozco varias educadoras, ¿no? Que tienen excelente control de grupo y se la pasan en esta parte con actividades lúdicas, pero volvemos a lo mismo. Un maestro que tiene el control sabe qué está haciendo con su grupo, ¿no? Y también sabemos que cuando terminamos de hacer el juego, el grupo vuelve nuevamente a sentar, ¿no? Hay momentos en nuestra parte. Entonces, el juego en esa parte, decimos, nos puede ayudar a introducir al niño la regla, nos puede, y en estas niñas la imaginación, la creatividad, la escucha, la regulación, ¿no? Pero de alguna manera también hemos visto que en la historia de la educación esto ha ido y está cambiando poco a poco, ¿sí? O sea, decimos, no tenemos que olvidar, sí, que tenemos que regular, ¿no? Hace rato decíamos, a ver, para regular a un niño, por ejemplo, vuelvo a este ejemplo de regulación y control con un niño, dices, muchas veces es siéntate, cállate. No, así no va a funcionar. Te apuesto que tu niño se va a parar, pero si tú vas y tomas al niño del hombre y dices, siéntate, el niño lo va a tratar más. O si de repente al niño le llama la atención algo de tu salón, ¿no? Y de repente tú le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Lo quieres? Sí, bueno. Si te sientas, poco a poco se verá acercando. Entonces, eso cambia la regulación. Y el maestro sigue jugando con el niño, por ejemplo, en esa situación de te doy, ¿no? Te lo voy acercando, pues estoy trabajando la regulación, ¿no? Si yo juego, por ejemplo, en esta parte, la situación del control de grupo, pues claro que también, por ejemplo, si yo digo estatuas, ¿no? Pues sentados, parados, enanos, gigantes, sigo teniendo que trabajando en los escolares, ¿no? Vamos trabajando en esta parte de los proyectos, pero sí decimos, ¿por qué el juego? Porque el juego, si te das cuenta, en el juego trabajas todos los sentidos. En el juego desarrollas las habilidades cognitivas. En el juego, de alguna manera, tienes la interacción con el otro. En el juego sabes si aprendes a poner límites con el otro, ¿no? Entonces, decimos, por eso, y si nos damos cuenta de nuestra historia, decimos, lo aprendimos en el juego con el otro, ¿no? Así es. Maestra, ¿y el juego se puede aplicar en aulas con un número grande de estudiantes? Esa parte me la cuestioné yo hace mucho tiempo, y lo comento porque me tocó, una disculpa, pero espero que no esté entrando ahí mucho los mensajes, me lo cuestioné hace tiempo cuando me tocó trabajar en escuelas grandes, ¿no? Donde había pues 40 alumnos, ¿no? O 45, ¿no? Pero me llamó la atención que el juego era el eje rector y que muchas de las veces en esta parte, en esa situación, es cierto que en los espacios, por ejemplo, el trabajar en el patio o el trabajar en otros espacios nos ayudan mucho, ¿no? Sí nos involucra tener un mejor control en la parte de la regulación espacial con nuestros chicos, porque obviamente nuestros niños, si no los regulamos, pues se nos van, ¿no? Pero sí podemos jugar dentro de las aulas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha jugado basta? ¿Quién no ha jugado quemados? ¿No? Pues yo puedo contar una leyenda y yo te puedo ir contando y tú puedes ir haciendo los sonidos. Y te apuesto que si yo te cuento la leyenda y tú me dices los sonidos y después te pregunto, te apuesto que si tú te acuerdas del sonido, me vas a decir lo que comprendiste de la leyenda, ¿no? Si yo por ejemplo, en esta parte, si trabajamos en la situación un tanto, ¿no? Y estoy contigo trabajando lo que es el área de español, pues si yo te doy una carta que está toda mal escrita, ¿no? Y te digo, entre todos vamos a resolverla, sí o no, estamos jugando. Claro. Entonces, La, depende de nosotros romper la estructura. la perspectiva, ¿no? La perspectiva bueno, ¿cómo puedes hacer esta actividad lúdicamente o con rigidez, con pesadez? Por ejemplo, ¿no? Si tú sigues una música, imagínate que vas con el aplauso, ¿no? Y con la banca, entonces sigue el ritmo de una canción, ¿no? Y vamos a ver qué logramos con estos chicos, ¿no? Y después cambias la hora a una lectura que lleva punto y coma, ¿no? Entonces sigue, ¿no? Entonces un punto, aplauso, ¿sí? Dos, punto y coma, dos puntos, aplausos, ¿no? Eso es jugar también, ¿no? Y estamos trabajando con nuestros niños en esta parte. Si los pones a analizar una canción que les guste y encuéntrame las palabras que tú sientes que son nuevas, ¿qué significa? ¿No? Estamos jugando.
Como dice por ahí el meme, la vida es un juego. Exactamente. Muy bien, maestra. Y bueno, ya la última pregunta y tiene que ser obligada, porque entonces no tendría sentido mis últimas preguntas. Entonces podemos aplicar el juego para la enseñanza de la lectoescritura. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, ¿no? Yo siento que esta parte de la lectoescritura, un niño puede aprender por medio del juego, ¿no? Lo que hace rato comentamos, ¿no? Cuando yo trabajo el ritmo, ¿no? Cuando trabajo la segmentación, cuando trabajo esta parte por medio de actividades rítmicas, pues mi niño lo puede aprender mucho mejor. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la lectura es una melodía, que tiene ritmo, que de alguna manera dices, que vas danzando, ¿no? Y de repente, por ejemplo, si yo te pongo a jugar en una leyenda, ¿no? Y tú vas haciendo los movimientos, pues te apuesto que es más significativo, ¿no? Si en esa parte decimos, ¿cómo aprendemos a leer y a escribir? El niño lo hace por descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, si ve en la calle y dice, mira, veo un anuncio, ¿no? ¿Y qué dice? Ah, pues dice Coca-Cola, ¿no? Ah, es cierto, sí dice Coca-Cola. Quizás no sabe la palabra, pero la imagen ya la tiene y va a querer escribir después, ¿no? Si, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Nuestro niño, decimos, representa, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, si hacemos un juego de roles de la compra de, vamos a los helados, ¿no? Y ¿sabes qué? Ponemos toda la venta para los helados y interactuamos. Este proyecto lo comparto porque lo vi con una de las educadoras, ¿no? Y mi niña con autismo, cuando empezó a interactuar con esta situación de rol, esta chiquita no veía a las demás, ¿no? Y cuando empiezan a interactuar por medio de este juego de roles, la niña empieza a interesarse y empieza a decir, ah, que supuestamente no hablaba, dice, helado de vainilla, ¿no? Quiero un helado de vainilla, ¿no? Y me ha tocado ver que en esta parte, por ejemplo, ahorita tenemos en otro preescolar y mis compañeras son excelentes, ¿no? En esa parte. Y en esa parte empezamos con uno de nuestros niños y decimos, un autista, ¿cuándo lo empiezas a ganar? Si te das cuenta, el autista no juega. Y si empiezas a jugar, el niño empieza a hacer los sonidos de los animales. Y después le empiezas a agregar la granja. Y después le empiezas a agregar objetos. Empieza a jugar contigo. Cuando logramos eso, logramos más. Entonces, definitivamente el juego es básico para aprender a leer, para aprender a escribir y sobre todo para observar que en una necesidad que un niño tenga, en una dificultad de lectura y escritura, lo podemos sacar adelante. Bien, maestra. Es sorprendente porque cuánta grandeza hay en todos estos procesos que vamos desarrollando en la infancia y que tenemos ahí la herramienta, creo que más que no necesita tanto dinero, tanta inversión, tanto tiempo, al alcance de todos, que a los niños les encanta, además nos encanta, hasta a los grandes nos encanta el juego, y todo eso incubado en la tierna infancia, ¿no? Esa oportunidad de leer el mundo, de escuchar el mundo, de llevar el ritmo del mundo, de jugar con el mundo. Y bueno, y todo eso pues son procesos que están en la educación, que están específicamente en la enseñanza de la lectoescritura y en la adquisición de la misma, y que está a la mano de todos nosotros para poder incidir en la vida de la infancia del país. Maestra, muchísimas gracias. No sé si quiera cerrar con algo esta entrevista, algo, un comentario, alguna recomendación, algo. Pues agradecer, y agradecer a ustedes y pues a todas las personas que nos pudieron seguir. Y sobre todo una sugerencia para nuestros papás, ¿no? Los papás que están ahí y que de alguna manera decimos también como papás tienes un papel muy importante, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en esta parte de la escritura, ¿no? Decimos, eh, haz que con él, puedes leerle todas las noches, ¿no? De alguna manera ya sea un cuento cortito o también puedes ayudarle a que te describa un personaje, ¿no? Su caricatura favorita, de alguna manera el que te pueda dibujar y que te pueda después escribir, ¿no? De alguna forma decimos los días del año, los días de la semana, los meses del año, el que se aprenda un teléfono de una persona, el que se aprenda tu cumpleaños, todo eso lo estamos enriqueciendo, ¿no? Y de alguna manera ver al maestro en esta parte decimos como es acompañante de tu proceso
Pero hay una realidad, el maestro va a hacer su acompañamiento por un año, por 2 años, pero el mejor lugar para alfabetizar a nuestros niños, para acercarlos a la lectura es la familia. No lo podemos evitar. Muchas gracias, maestra. Pues ya nos dejó tarea de concientización. Ojalá que poco a poco logremos estructurar estos ambientes de alfabetización que usted mencionaba y que todos abonemos y contribuyamos, porque de verdad creo que mediante la lectura nos acercamos a mundos, a historias sorprendentes, pero mediante la escritura podemos ser nosotros mismos y proyectar nuestros mundos internos. Muchísimas gracias, maestra, por este tiempo. Ha sido fascinante platicar con usted. Me llevo muchas cosas para reflexionar. Sé que los que nos están acompañando también se llevan bastantes tips, dudas, reflexiones y muchas ganas de seguir preparándose para este ejercicio de la docencia. Pues le deseo muy bonita noche, un abrazo fuerte hasta Puebla y pues bonita noche a todos los que nos están escuchando. Vamos a dar por concluida, pues hemos rebasado ya de tiempo, pero era imposible terminar. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues nos vemos en el próximo en vivo y esperamos que muy pronto nos vuelva a acompañar. Bonita noche para todos.